nosotros estamos con nuestro siguiente invitado, Ricardo. Sí, vamos a ir a conversar justamente con nuestro siguiente invitado, el doctor Delfín Pino, quien es asesor congresal, para hablar sobre el tema de la postergación del Pleno sobre la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. Entiendo, se va a desarrollar el viernes a las 9 de la mañana. ¿Cómo está, doctor Pino? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Quisiera precisar que desde octubre ya no soy asesor procesal, pero sigo los temas parlamentarios. Ah, correcto. Bien. En este caso, ¿qué dice el artículo 89 del reglamento interno del Congreso respecto a lo que significa denuncias o acusaciones constitucionales contra exfuncionarios públicos de alto nivel? El proceso de acusación constitucional es un proceso muy especial, contemplado en la Constitución, para altos funcionarios, entiéndase el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, defensor del pueblo, Contralor General de la República, ¿no? Y tiene por objeto dos propósitos: acusar a estos altos funcionarios hasta 5 años después, incluso de haber ejercido el mandato, en dos casos: haber cometido delitos dentro del ejercicio de la función o infringir la Constitución. Bien, no. Sí, en este caso yo quería hacer quizás algún agregado, doctor Del Pino, o doctor Pino. Ahora, la denuncia ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vino a la Comisión Permanente y ahora se fija fecha para que sea el Pleno. ¿Cuántos días deben diferir de la aprobación en la Comisión Permanente hacia el Pleno? Porque hay un sector de parlamentarios que quería esto acelerar y no sé si esto iba o no a justificar el debido proceso, hecho que podría, digamos, de alguna manera favorecer a Vizcarra porque él alega que es un perseguido político. Sí, bueno, en realidad, como se dice esta frase muy conocida, la esposa del príncipe no solo debe serlo, sino también parecerlo, ¿no? Si bien el procedimiento se ajusta en las formas a lo previsto en la Constitución y el reglamento del Congreso, es posible introducir un ápice de duda respecto a que esto se esté haciendo con fines de neutralizar a un oponente político, ¿no? Lo cual ha hecho que el Congreso postergue. El Congreso ha postergado para después de la elección del 11 de abril, entiendo que es para el 13, que se va a realizar el pleno en el que se debatirá esta acusación. El martes 13. Sí, el congresista Burgos nos comentaba ayer que no querían darle argumentos a Martín Vizcarra de que es ilegal si se apresuraba la decisión de la inhabilitación. ¿Es correcto esto? Sí, porque hacerlo precisamente antes de la elección en realidad le da pie a Vizcarra a plantearlo en esos términos, ¿no? Igual el Congreso tiene tres facultades. Tiene la facultad de destituir, tiene la facultad de suspender, que no aplican a Vizcarra porque ya no ejerce cargo público, y tiene la facultad de inhabilitar hasta por 10 años. Es decir que, aún así Vizcarra fuese un congresista virtualmente electo luego del 11 de abril, el Pleno del Congreso tiene toda la facultad de imponer una sanción de inhabilitación hasta por 10 años. Por ejemplo, en el caso de la ex canciller, está planteando solo una inhabilitación por 1 año, ¿no? A Vizcarra sí le plantean la máxima, ¿no? La máxima inhabilitación. Y va a ser sumamente interesante la defensa que ejerza Vizcarra en el Pleno al respecto, porque tanto en la Comisión Permanente como en el Pleno se produce una especie de símil con las garantías que se aprecian en los procesos judiciales. Esto es que Vizcarra podrá concurrir con su abogado
y hacer un ejercicio de defensa irrestricto, ¿no? Se suele hablar de 1 hora, pero en realidad el Pleno puede darle más tiempo tanto al investigado acusado, propiamente dicho, y a su abogado, ¿no? Y la situación de la ministra de Salud, Pilar Macetti, que también la comisión ha declarado inhabilitación por 10 años. Es exactamente la misma, ¿no? Como no ejerce cargo público, el peor escenario para ella también es una inhabilitación. En su caso, sin tener ninguna cercanía con ella, dudo que ella esté a la espera de asumir algún cargo público. Incluso éticamente ella ha reconocido la magnitud del error, ¿no? De mentir, más aún siendo cabeza de la entidad que tiene a su cargo el enfrentar a la pandemia. Sin embargo, encuentro que en el caso de Pilar Macetti en particular, es una persona que a lo largo de este proceso ha tenido que viajar a todas las regiones del país, entrevistarse con personal de salud. Entonces tengo la impresión que no tenían por qué mentir, ¿no? Debió ser transparente, se hubiera justificado que en el caso de alguien como ella... No, además el tema de la capitana del barco, ¿no? Eso que es una frase con la que se ha inmolado Pilar Macetti, ¿no? Dijo que la capitana del barco, el capitán del barco se vacuna último y resulta que ya la capitana estaba vacunada. Claro, ahí el delito es la mentira más que el hecho en sí, porque es cierto, ella tenía riesgos de contraer el virus más que cualquiera, como autoridad, más que cualquier otra persona, pero la mentira, el engaño, hasta el último negó haberse vacunado y después tener que reconocerlo. Bueno, en fin. Pero hay que distinguir aquí si es que el proceso de acusación constitucional está dirigido a sancionar la conducta moral de los funcionarios públicos, ¿no? No es precisamente el caso, ¿no? Va a ser un debate sumamente interesante, porque si es que nos ponemos en este tema de usar la acusación constitucional como una especie de inquisición para ver cuán cerca o lejos de la verdad están nuestros altos funcionarios, incluyendo los políticos, se podría trivializar esta figura que es en realidad un recurso especialísimo, ¿no? Porque puede concluir con la destitución de un presidente, puede destituir a un presidente de la Corte Suprema, a un defensor del pueblo. Entonces, debería herramientas tan poderosas como estas que tiene el marco constitucional administrarse con mucha prudencia, ¿no? Sin ningún ánimo de defender a Vizcarra, que ha decepcionado muchísimo a los ciudadanos que en algún momento tuvieron una gran expectativa respecto a lo que él hacía como presidente, ¿no? Doctor Del Pino, pero otra espada de Damocles, como le dicen los políticos, es el tema de las mociones de censura. Y lo que nos hemos enterado esta noche, casi a las 19 horas, es que se presentaba una moción de censura contra el presidente de la República, en su calidad de presidente del Congreso, encargado del despacho presidencial. Pero lo llamativo, como lo publica un periodista de la República, es que coincide, bueno, sabemos que cuando se presenta una moción de censura hay que darle trámite de inmediato, tiene prioridad sobre toda la agenda parlamentaria, ahí le estamos mostrando justamente. Entonces, hay pleno el martes 13, para la agenda contempla el caso del señor Alarcón, el excontralor, pero coincidentemente alguien de su propia bancada presenta una denuncia o una acusación contra el presidente de la República, como, a ver, esto que nos huele un poco raro, ¿no? Justo el día en que van a buscar probablemente sancionar políticamente a un integrante de tu bancada, presentas tú una censura contra el presidente de la República, para que dejar de lado a UPP y poner en el tapete o sobre el cuello al presidente de la República. Pero aquí hay una pequeñita, podría decir, un pequeño margen de acción que tiene la mesa directiva o la presidencia directamente. A ver, con la experiencia que tiene usted de haber despachado en el Congreso. Sí, lo que sucede es que para que operen esos plazos, lo primero que tiene que hacerse es dar cuenta de la moción.
¿no? A lo largo Claro. de los últimos meses hemos visto cómo es que el expresidente del Congreso Merino, frustrado presidente de la República, él administraba el dar cuenta de las mociones y podía no hacerlo en una o dos o más sesiones del Pleno, ¿no? Yo tengo la impresión que la presidencia de la congresista Mirta Vázquez es una presidencia bastante correcta, bastante dialogante con el resto de voceros, miembros del Consejo Directivo, por lo cual no creo que retrase el dar cuenta de la moción, pero la verdad que estamos en un terreno inexplorado por la contundencia que tendría en plena vacancia tener un quinto presidente de la República, ¿no? No, ya estamos en una condición de república bananera prácticamente, las inversiones se están cayendo, somos un caso de estudio para el mundo respecto a la posibilidad de ser una democracia inviable, y vacar al presidente Sagasti realmente parece un exceso, ¿no? Es más, teniendo ya, después de este domingo, dos figuras que disputarán la presidencia de la República, ¿no? Es muy poco oportuno. Y coincido con lo que han señalado ustedes en la necesidad de una comisión de la verdad, ¿no? Es necesario que esta experiencia de la pandemia ya está produciendo en el país muchos más muertos que lo que vivimos en la época del terrorismo, 80s y mitad de los 90, ¿no? Entonces, merecemos como nación tener un relato que explique dónde fallamos. El presidente Sagasti acaba de pedir disculpas diciendo que como Estado hemos fallado, ¿no? Entonces, como peruanos necesitamos que se sepa la verdad y que este sea un relato aceptado por todos, y que los culpables tengan una sanción política, tengan una sanción penal donde haya el caso, y una sanción moral, ¿no? Sin duda. Bueno, sí, en realidad un código de ética se necesita, incluso para todos los próximos candidatos, ¿no? Que no existe. Es un tema realmente de formación, no es formación, sino de deformación en realidad, ¿no? La situación estamos viviendo, la verdad, cuando decíamos que ya nada nos podía sorprender, nuevamente nos encontramos con situaciones complicadas y difíciles, ¿no? Y esto, la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que acaban de presentar contra el presidente Sagasti, faltando ya muchísimo para las elecciones y para la entrega del mando, ¿no? Y estamos en el año del bicentenario, o sea, debemos de ver la oportunidad de un crecimiento, la oportunidad de resolver las cosas, la oportunidad de saber en qué nos equivocamos para no volver a caer. Yo creo que hay que aprender las lecciones. Es importantísimo. Debíamos pasar de ser un país adolescente a ser un país adulto, ¿no? Y tal vez, ojalá esto sea un parto de pasar a ser una nación madura y tengamos expectativa de dejar de ver esta crisis política que definitivamente va a impactar. No puede existir un país que mantenga una crisis política permanente. Y la fractura, la fracción, lo fraccionado que va a ser el próximo Congreso, por lo que estimamos, va a traer un escenario muy, muy posible al que estamos viviendo hoy. Muchas bancadas que van a ponerse de acuerdo en función a sus intereses, y probablemente veamos una sucesión de vacancias presidenciales, con lo cual la figura de los vicepresidentes cobra una relevancia que antes no tenía, ¿no? Ahora tenemos que preocuparnos por quién es el vicepresidente de todos, porque pueden ser nuestros gobernantes, ¿no? Bueno, es verdad lo que acaba de decir doctor Pino, ¿no? Yo quería agregar algo, ¿no? La primera imagen o nombre que se me viene cuando hablan de vicepresidentes es Carlos Martínez Martínez, que si ustedes lo recuerdan, Marta y doctor del Pino, fue el vicepresidente
que en la realidad nunca existió en Palacio de Gobierno durante la época de Fujimori, ¿no? Porque él fue el que hizo todo el trabajo en el 90, el que aglutinó a Cambio en 90, y finalmente cuando ganaron la elección le cerraron la puerta. Y yo veía, me acuerdo, siendo vicepresidente, a Carlos Martínez Martínez subiendo a los microbuses en la avenida Bancay. O sea, nadie ni siquiera lo reconocía. Era una figura decorativa y ahora ocurre lo contrario. Un vicepresidente puede ser presidente de la República. Y lo mismo le siguió a Máximo San Román cuando después del golpe intentó asumir una presidencia moral de la República, ¿no? Y convocar al Congreso y también no tuvo ningún impacto, ¿no? Entonces, es todo lo contrario. Ahora los vicepresidentes cobran un protagonismo que antes no estábamos acostumbrados a tener, ¿no? Sí, pues es verdad, Sí, cierto lo que señala. Hay que mirar a la plancha, entonces, no solamente a los candidatos, sino a la plancha íntegramente. Bueno, Delfín Pino, muchísimas gracias, ha sido muy interesante conversar con usted y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.